Estamos llevando una serie de prédicas en la carta a los Romanos, en el capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 12 en adelante. Romanos capítulo 5 y versículo 12. Dice la palabra. ¿Todos lo tienen, hermanos? Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Amado Padre, gracias te damos este día, Señor, por tu linda palabra, Señor. Esta palabra que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Señor, pedimos que tu palabra pueda edificar, Señor, nuestras vidas este día. Que tú puedas tocar nuestros corazones. Abrimos, Señor, nuestros oídos espirituales para que nos hables y nos ministres de acuerdo a tu espíritu y a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Hermanos, en esta tarde vamos a hablar bajo el tema la herencia adámica versus la herencia de Cristo. La herencia adámica versus la herencia de Cristo. Es importante, hermanos, a través de la palabra enfatizar la importancia de recibir y también guardar la herencia de la salvación. Usted y yo somos herederos a través de la fe de la herencia o de la riqueza más grande que el hombre puede conocer en este mundo, que es la riqueza de la salvación en Cristo. Esa es la riqueza de Dios para las naciones. La salvación, el perdón, la vida nueva, la vida eterna que Dios nos ha otorgado a través de su Hijo. Entonces es importante que nosotros, hermanos, recibamos esta herencia, pero también que la guardemos. Porque la Biblia dice que tenemos que guardar la salvación con temor, ¿verdad? Tenemos que guardar el tesoro de la salvación que hemos recibido con temor y con temblor, dice las Sagradas Escrituras. Cuando hablamos de este tema, hermanos, de la herencia adámica y la herencia de Cristo, a manera de introducción quiero decirles que todos los que estamos acá tenemos como seres humanos algo que hemos heredado de nuestros antepasados, como también algo que nosotros vamos a heredar a nuestra descendencia. De eso ninguno de los que estamos acá, hermanos, nos hemos librado, porque no depende realmente de si nosotros queremos o no, sino que por naturaleza de aquellos de quienes nosotros descendemos. Por ejemplo, usted heredó algunos aspectos, en el aspecto fisiológico o físico, heredó de sus padres, heredó el tamaño de la nariz,
el tamaño de los oídos, la abundancia o escasez del cabello, hermano, la altura. Bueno, hay muchas facetas de nuestro cuerpo físico que lo heredamos de nuestros padres. Así que dele gracias a Dios porque como usted es, como soy yo, ¿verdad? No nos molestemos porque hubiéramos querido una nariz más pequeña o quizás tener unas pulgadas más de altura, o los que son muy altos y que sienten mucho frío allá arriba, dice yo que hubiera querido ser más pequeño o una estatura diferente. El color de los ojos, ¿verdad? Es decir, hay muchas facetas de nuestra vida, hermanos, que la hemos heredado. Y debemos darle gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por los padres. Aun cuando algunos quizás no los conoció. Pero gracias a Dios por ello. Porque ahora tiene un papá que se llama Dios. Un papá que se llama Jesús. Que cuida de cada una de nuestras vidas. De la misma manera, en el aspecto, hermanos, en algunos otros aspectos hemos heredado de nuestros padres. Ahora, todos aquí los que ya son papás o los que en el futuro lo van a ser, mamás o papás, van a heredar por naturaleza a sus hijos algunos aspectos de su vida, no solamente lo fisiológico, sino también en el carácter, en la parte emotiva y en otras áreas propiamente de lo que somos los humanos. De tal manera que debemos de, hermanos, al menos en todo aquello, sobre todo en la parte, digamos, de carácter, en la parte emotiva, en la parte emocional, en la parte conductual, tenemos nosotros que tratar de mejorar. Hoy en Cristo hay una posibilidad enorme, hermanos, de poder mejorar nuestra vida, mejorar nuestro carácter, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, vamos a heredar también en el futuro a nuestros hijos parte de lo que somos. De tal manera que así, hermanos, como es de natural y tan real el hecho de que hemos recibido de nuestros padres herencia fisiológica y en otras áreas de nuestra vida, así también es de real la herencia espiritual que hemos recibido por una parte de Adán, y vamos a explicar por qué menciona la Biblia aquí a Adán, y por otro lado la herencia que a través de Jesucristo, usted y yo también, hermanos, por la fe hemos recibido. De ahí que, hermanos, de ambos, de Adán, el primer hombre creado en la tierra, y de Cristo, el Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, de ambos podemos recibir una herencia, hermanos, que puede cambiar nuestra vida. Pero primero, hermanos, quiero que hablemos de la herencia adámica, de lo que usted y yo hemos heredado de Adán. ¿Por qué de Adán? Porque en la Biblia, y ahí vamos a ir al primer libro de la Biblia, allá en el libro de Génesis, en el capítulo 1. Dice el versículo 26. Usted sabe, en esta narración del capítulo 1, se habla de lo que Dios creó, y dentro de ellos, en el sexto día, creó al género humano. ¿Cómo lo hizo Dios? Dice el versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en todos los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
O sea, aquí claramente, hermano, en estos 3 versículos se nos describe la manera como Dios creó al hombre. Ahora, en esa misma creación de Adán y de Eva, que posteriormente fue creada por el Señor, a esta primer pareja Dios le dio la capacidad, le dio la facultad de que ellos pudiesen procrear y llenar la tierra. De tal manera, hermanos, que aún contra muchos que se oponen a la revelación de la Biblia, diciendo que es absurdo que el género humano dependa, hermanos, de esa primer pareja que Dios creó, ¿verdad? Especialmente que aquellos que combaten la Biblia, que no creen en la Biblia, hermanos, y que hablan de otras teorías de la creación del hombre sobre la faz de la tierra. Sin embargo, la Biblia, que es palabra de Dios, dice que Dios creó al hombre. A través de Adán y Eva, hermanos, Dios pobló la tierra. Lo que sucede es que no todo, hermanos, los versículos del uno al otro significa que fue el día de mañana, hoy y mañana, sino que hay entre algunos versículos de la Biblia tiempo que nosotros ni podemos cuantificar ni medir, que pasó de un momento a otro. Claro, la Biblia, hermano, nos habla en términos generales, pero no nos está hablando de manera detallada la manera como el tiempo que pasó entre Adán, sus primeros hijos, y cómo los hijos fueron procreando, ¿verdad?, a su propia familia, y se fue multiplicando el ser humano sobre la faz de la tierra. Pero claramente la Biblia dice que Dios, hermanos, creó al hombre, le llamó Adán, y a Eva, aquí en el capítulo 2, se habla también de su creación. Versículo 18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Que escuchen los solteros y solteras. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. La esposa es una ayuda idónea. La palabra idóneo significa apropiado, adecuado. Como diríamos en buen salvadoreño, como anillo al dedo. La persona adecuada, apropiada. Esa es la ayuda idónea. Por eso es que los jóvenes solteros, las señoritas que piensan casarse o tienen el sueño de casarse algún día, tienen que comenzar desde ya a orar por ese idóneo. Y los jóvenes varones que se van a casar un día, por favor, no solamente ve el color del pelo, la altura y la carita bonita de la novia, o de la señorita, sino pídale a Dios y dígale: Señor, dame la mujer idónea. Porque es la manera como funciona el matrimonio. Cuando se unen dos personas idóneas el uno al otro, es cuando funciona el matrimonio. De lo contrario, hermanos, no funciona. Entonces Dios dice, formó entonces el Señor, ya lo vemos en el versículo 21, dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, o sea, lo anestesió, y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Hermanos, yo quedé sorprendido un día al leer de un personaje de carácter mundial, líder de una gran religión que está asociada en alguna medida con la Biblia, decir, fíjese lo que dice un líder, hermano, qué peso puede tener esa palabra en cuanto a lo que hay en el corazón de esa persona, que dijo que era una fábula lo que estaba en la Biblia, al decir que Dios durmió al hombre y le sacó una costilla, y de la costilla hizo a una mujer, o sea, al género femenino, en este caso Eva, de la cual dependen todos los seres humanos, y de Adán, por supuesto, que habitamos la tierra hasta el día de hoy.
Qué triste, hermano, que un hombre, un líder religioso, pueda referirse a la Biblia diciendo que son fábulas que están en la Biblia. Pero quiero decir, hermanos, que la Biblia es palabra de Dios. Lo acepte quien lo acepte, lo rechace quien lo rechace. Amado hermano, Dios no depende del rechazo o de la aceptación del hombre para declarar su palabra. La palabra de Dios es verdad, es viva, eficaz, poderosa, hermanos, y no depende de la actitud o del reconocimiento del hombre, la veracidad de la palabra. Pero Dios dice en su palabra, hermanos, que formó de la costilla del hombre a la esposa de Adán. En este caso, dice que Adán le llamó varona. Dice, y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Obviamente, no suena muy bien decirle a una mujer varona. Hay algunos hermanos que yo he escuchado en las iglesias que dicen varona. No se oye muy bien, aunque claro, aquí está en la escritura, ¿verdad? Pero es mejor decirle, ¿verdad? Hermana, o si es su cónyuge, mi esposa, ¿verdad? Y no decirle varona, porque, ¿me entienden? Que se escuche más bonito, más agradable. Pero dice Adán, esta es carne de mi carne. Dice, por tanto dejará el hombre, y aquí están los principios del matrimonio, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Es decir, ahí están los principios del matrimonio, el desligamiento de la familia, de los padres, en el caso de la novia o el novio, y la unión hoy de estas dos personas que se casan para unir sus vidas para siempre a través del matrimonio y mantener esa unidad, esa armonía. Eso es maravilloso, hermanos, lo que Dios creó. Ahora, de esta pareja que la Biblia dice, y lo hemos leído acá, que Dios los formó, que Dios los hizo, hermanos, de Adán, en este sentido, nosotros recibimos, dice la palabra en el estudio de este día, herencia. Ahora, de Adán recibimos entonces una herencia física, el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo físico es similar al cuerpo que Adán tenía y que todos los seres humanos a través de la historia, hermanos, tenemos. También de Adán, en cuanto a la parte física, y Eva, fuimos herederos de dos géneros, no de 3 ni de 4, sino de dos géneros. Ya lo hemos leído aquí claramente, dice, varón y hembra los creó. O sea que no hay un tercer género ni un cuarto género como hoy en día, hermano. Tristemente la mentalidad de las sociedades han aceptado las mentiras, los engaños, hermanos, del mundo, y están aceptando que hay hombres, mujeres, y hay hombres que dicen que son mujeres y hay mujeres que dicen que son hombres, ¿verdad? Pero esto, hermanos, definitivamente no es la herencia fisiológicamente hablando que hemos recibido de nuestros primeros padres, sino que dice la palabra, varón y hembra los creó. Entonces nuestro cuerpo físico, hermanos, es parte de esa herencia que hemos recibido de Adán. También en la parte sentimental, porque Dios dice aquí en la palabra que leímos, dice, a imagen de Dios los creó. ¿Cuál es esta imagen de Dios que lleva, hermanos, la creación del hombre y de la mujer? No es en lo físico. Aunque Dios nos hizo, a las hermanas las hizo muy lindas y a los varones nos hizo guapos, simpáticos. Amén, hermanas. ¿Verdad? Porque la forma que Dios le dio, si es que dice la Biblia que todo lo que Dios creó es bueno, dice. Por eso es que cada día de las cosas que vemos que Dios creó aquí, en el libro de Génesis 1, dice, y fue el día 1, fue el día 2, y Dios dijo que era bueno lo que había creado.
De tal manera que, hermanos, la forma física Dios la hizo, pero en la parte espiritual usted tiene la parte emocional, tiene la parte volutiva, o sea, la voluntad, la capacidad de tomar decisiones, y también la parte espiritual, que es la manera como nos podemos relacionar con Dios. El hombre únicamente, hermanos, se puede relacionar con Dios como persona, porque únicamente el hombre fue creado a imagen de Dios. Dios no creó, hermanos, perdonen, no creó a los monitos, ¿verdad? A los gorilitas, no los creó a su imagen, sino que de la única creación que Dios dice que lo hizo a su imagen y a su semejanza es al ser humano, a nosotros. Entonces ningún animal, ni una estrella, ni un planeta del universo, hermanos, ninguna otra creación lleva la imagen de Dios, aunque el universo, dice la palabra, que es un reflejo de la gloria de Dios, o sea, de la grandeza de Dios. Y es cierto, hermanos, porque el mismo universo, hoy en día, los científicos con sus grandes aparatos, hermanos, se dan cuenta que el universo parecería, dicen ellos, que no tiene fin, que es algo infinito. Imagínese usted la grandeza que hay, hermanos, en ese vasto universo, y dice la Biblia que nada más el universo es un reflejo de la gloria de Dios, o sea, de la grandeza de Dios. Pero es el hombre a quien Dios le dio emociones. Por eso que Jesús, cuando se para frente al sepulcro de Lázaro, su gran amigo y hermano en la fe, hermanos, que murió, dice la palabra, y Jesús lloró. Versículo más pequeño de la Biblia. Jesús dice que se compadeció de los enfermos. Dice la palabra que se compadeció de aquella viuda de Naín, cuando esta mujer venía con su hijo en el féretro y con todos los que le acompañaban, y Jesús mandó a detener, hermanos, aquel féretro y aquella procesión, por decirlo de esa manera, de todos los que venían con esta mujer viuda, y ahora se quedaba sin hijos, porque se compadeció Cristo. Se compadeció al ver las multitudes que no tenían qué comer. Entonces se vuelve y le dice a los discípulos: miren, denles ustedes de comer. Y ahí fue el reto para los discípulos. Y ahí cada uno comenzó a las excusas de siempre, ¿verdad? Cuando Dios nos pide algo, hermanos, hay que hacerlo. No hay que decirle excusas a Dios. Ah, Señor, pero mira, no tenemos dinero. Es que el Señor no le estaba preguntando si tenían dinero para darle de comer a la multitud. Ah, es que Señor, mira, no tenemos dinero. Y aquí otro dijo: es que aquí estamos en el desierto, Señor. El mercado más cercano acá está a unos 25 kilómetros para ir a comprar algunos panes. No, Él les dijo: denle ustedes de comer. Y efectivamente el Señor les dio de comer. Dice que las almas Él las veía, aquellos que andaban perdidos en los vicios, en el pecado, en la maldad del corazón, en la violencia, como hoy en día. ¿Qué usted se imagina cómo Dios ve a las multitudes hoy en día, hermano? Dice que los vio como ovejas desamparadas que no tienen pastor, es decir, como ovejas desorientadas que no hallaban el camino y no sabían qué camino seguir, extraviados completamente. Dice la Biblia, porque tuvo compasión de ellos. Ahora, ¿sabe que esa parte emotiva que nos lleva, hermanos, a tener misericordia, que nos lleva a amar, que nos lleva a perdonar, que nos lleva, hermanos, a sentir compasión por el necesitado? Esa parte es una parte espiritual en el área emocional que Dios puso en nosotros a través de la herencia de Adán. Porque Adán era carne y también era emociones y también podía tomar decisiones. Es más, la decisión que tomó Adán, y aquí vea qué importante, hermanos, es el que en un matrimonio
estemos unidos en lo que a Dios le agrada. Porque si un matrimonio no está unido en las cosas espirituales, en lo que a Dios le agrada, en lo que Dios se glorifica, en la obediencia, hermanos, se tendrá tremendos problemas. Porque en ese sentido, en la parte de la voluntad, de tomar las decisiones de qué hacer, si obedecer o no, ahí el enemigo, dice Pablo en la primera carta a Timoteo, dice que la mujer fue engañada por la serpiente y que luego la mujer persuadió al esposo para hacer lo que Dios había dicho que no se hiciera, decir que se comiera del árbol que Dios había prohibido. Y ahí vemos cómo la influencia que tienen las mujeres sobre los hombres. Que los hombres dicen, aquí mando yo, dice. Vamos a ver si es cierto. Que las hermanas, las mujeres tienen una tremenda forma de persuadir. Y aquí lo vemos en el caso de Eva. Ella persuadió o convenció a su esposo de que comiera también del árbol que Dios había prohibido. Y ahí, hermanos, se vino una serie de situaciones tan difíciles que hasta el día de hoy estamos lidiando, hermanos, con la maldad, con todo lo que se degeneró en el momento cuando esta primer pareja no pudieron permanecer en obediencia a Dios y las consecuencias fueron difíciles. Así que también la parte, hermanos, volutiva o de tomar decisiones o la voluntad de libre albedrío que el hombre tiene, lo heredamos de Adán. Heredamos lo físico, heredamos la parte emotiva, heredamos la parte de voluntad, la capacidad de tomar decisiones, de hacer lo que nosotros decidamos hacer, y también la parte espiritual. Porque la Biblia, hermanos, dice que Dios hablaba, fíjese cómo dice la escritura, en el capítulo número 3 estamos en el libro de Génesis. Versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire libre, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Esta fue una reacción, hermanos, del pecado. Pero lo que nos dice, hermanos, es que el hombre, tanto Adán y Eva, conocían la presencia de Dios, sentían la presencia de Dios, hablaban con Dios. Es decir, que antes del pecado, hermanos, de Adán y Eva, había presencia y ellos tenían esa comunión. Es una comunión que no la tenían los animales. Todos los animales que Dios había creado sobre la tierra, en el agua y los que vuelan. Ninguno de ellos, hermanos, tenía la percepción de la presencia de Dios. Solamente el hombre y su esposa, Eva en este caso, porque, hermanos, esa es parte de lo que Dios ha puesto en el hombre. De tal manera que el hombre, hermanos, no solamente es cuerpo y emociones, sino que el hombre también tiene, Dios le dio, hermanos, la facultad de poder tener comunión con Él, de tener una relación personal con Dios. Ahora, todos estos factores, hermanos, los heredamos de Adán. Y obviamente cuando hablamos de la percepción de la presencia de Dios, esta, al igual que todo lo que es el área que he mencionado, lo físico, emocional, voluntad, todo fue afectado por el pecado. Ya les voy a explicar las consecuencias, hermanos, del pecado. Así que, hermanos, qué importante saber de que de Adán hemos recibido esa herencia de la cual no podemos renunciar y no podemos negar, porque bíblicamente somos descendientes de Adán en lo fisiológico, ¿verdad? Pero esto es, digamos, en el momento de la creación
de la primer pareja ya en el huerto del Edén. Ahora, ¿qué pasó cuando el pecado, hermanos, entró al corazón de Eva y al corazón de Adán? Es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Lo que vamos a estudiar a continuación, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué entró por el pecado? La muerte. Y así la muerte pasó a todos. ¿Por qué razón? Porque cuando Adán y Eva pecaron, no solamente pecaron como personas de manera individual, sino también pecaron, hermanos, como representantes o cabezas de todo el género humano, porque de ellos dos dependía todos los seres humanos que habrían en la historia. De tal manera que la contaminación espiritual de ellos pasó como una herencia espiritual. Fíjese, nos dieron herencia física, ya lo mencionamos, la herencia fisiológica, pero también a través del pecado, hermanos, que llegó al corazón de ellos, contaminaron a todo el género humano, así como de Adán hemos recibido la figura de hombre o la figura de mujer en el caso de las mujeres, hermanos, como una herencia de la cual no podemos renunciar. Así también en la parte espiritual, a causa del pecado, recibimos una herencia maligna por causa del pecado. Por eso es que en esta parte de la herencia, hermanos, de Adán, fíjense lo que dice el versículo 2, prácticamente que en lo espiritual, Adán nos heredó dos cosas. Uno, el pecado. Y luego, a través del pecado, dice la muerte. O sea, el pecado y la muerte que ahora todo ser humano en el mundo y en toda la historia hasta el día de hoy y en lo que seguirá después de nosotros, hermanos, si Cristo tarda en venir, la herencia adámica, espiritualmente hablando, tiene que ver con el pecado y con la muerte. Dice, por cuantos todos pecaron. Es decir, porque en Adán, hermanos, todo el género humano cayó bajo la maldición del pecado. Esto significa que cuando una persona nace, hermanos, aún ese niño recién nacido, que se ve tan pequeñito y que lo único que hace es llorar y comer y dormir, y se ve tan inocente ahí en los brazos de la mamá y en la cuna o en el lugar donde lo duermen o lo acuestan, y se le ve carita de ángel, ¿verdad? Y algunos dicen, ve mi angelito, dice. Aunque no se llama ángel, pero dice mi angelito, dice. Pero ese angelito, a quien le llamamos angelito, pequeñito, ya trae la semilla del pecado. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, por cuanto todos pecaron en Adán. Porque la herencia espiritual, hermano, de Adán, en el área espiritual, a través del pecado, fue trasladada a todo el género humano en todos los tiempos, hermano. Por eso es que dice la palabra que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que ninguna persona que nace en este mundo por mérito propio puede llegar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque está marcado con el ADN del pecado de Adán. Y eso es lo que el apóstol Pablo está señalando acá. Ahora, el pecado, hermanos, en el sentido, digamos, etimológico, el significado del pecado es errar el blanco. Es decir, no estar en la voluntad de Dios. Es decir, no hacer la voluntad de Dios. Es decir, no obedecer a Dios, no agradar a Dios, no estar caminando en la dirección y haciendo lo que Dios quiere que el hombre haga. Eso significa pecado, errar el blanco.
Y vea qué interesante, porque en la escena, hermanos, allá del huerto del Edén, ¿cuál era la voluntad de Dios? ¿Estaba clara? ¿O usted cree que Eva no sabía la voluntad de Dios? ¿O cree usted que Adán no sabía la voluntad de Dios? Si eran personas, hermanos, inteligentísimas. ¿Sabe por qué? Porque antes del pecado, el hombre y la mujer que fueron creados a imagen de Dios eran perfectamente inteligentes. Si hoy en día se dice que los genios usan, dicen, el 10% de la capacidad de su inteligencia, a lo sumo. Todos los genios que han habido yo digo que todos somos genios, hermano. Pero hay algunos stickers en el mundo que dicen, no, este es el genio. Todos somos genios. Aunque nadie dijo amén. Pero antes del pecado, esta pareja, hermanos, eran inteligentísimos, perfectos. Entonces ellos sabían, 100% sabían cuál era la voluntad de Dios, porque Dios se los había señalado, y como inteligentes que eran, en lo espiritual y en lo físico o en lo intelectual, ellos sabían perfectamente cuál era la voluntad de Dios. Pero cuando decidieron desobedecer y decir, mire hermano, hay que tener mucho cuidado, porque esta es un arma del diablo, la persuasión a vivir en contra de la voluntad de Dios. Porque nosotros vemos aquí, hermanos, en esta lectura de fundamento, lo que estamos hablando hoy, en el capítulo 3, fíjese lo que vemos ahí, la astucia del diablo. Hermano, usted y yo debemos de estar totalmente convencidos que el diablo es astuto, y que el diablo va a tratar de persuadirlo a usted y a mí, hermanos, para no vivir de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios revelada en Cristo y en su palabra. Vea lo que dice la Escritura. Pero la serpiente era astuta. O sea, listo. Era listo para la maldad. Inteligencia. ¿Han escuchado ustedes la inteligencia diabólica? ¿O la inteligencia maligna? Hay muchos en el mundo, hermanos, que usan la inteligencia maligna. Decir, la astucia para hacer lo malo. Y de eso yo no tengo que persuadirlo, porque el mundo está lleno, hermanos, de personas que son astutas para hacer lo malo. Esa es inteligencia diabólica. Y Satanás, hermanos, dice la Biblia que de manera astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, vea qué pregunta cauciosa o maliciosa. Dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Como quien dice, ¿crees tú que Dios tiene razón porque te prohíbe que comas de este árbol? ¿Será que Dios se ha equivocado? No tienes tú que obedecer lo que Dios te diga, porque a lo mejor Dios no tiene la razón. Son posiblemente, hermano, todas las persuasiones o que el enemigo, hermano, quiso usar como medios para convencer a la mujer de que Dios no tenía la razón. Y ese es el punto, hermano. Toda tentación del diablo vendrá para tratar de convencerlo a usted de que Dios no tiene la razón. Por eso algunos, hermanos, que se han entregado al pecado, rechazan la Biblia, porque saben que la Biblia es la verdad de Dios revelada. Pero como quieren ellos de alguna manera esconder su maldad o justificar sus hechos, claro, rechazan la Biblia, rechazan la palabra, como quien dice, no, si Dios no tiene la razón. Es curioso, hermano, pero el movimiento de inmoralidad sexual que hay hoy en día en el mundo, para tratar de convencer a la humanidad que hay más que hombre y mujer, hay otros géneros más.
Fíjese, curiosamente, rechazan la Biblia, rechazan la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la revelación de la verdad. Y si se quita el fundamento de la verdad, entonces cada uno puede crear su propia verdad. Y eso es lo que pasa hoy en día, lo que se conoce como la verdad relativa. Es decir, cada uno, cada grupo de personas, de acuerdo a sus pensamientos y a sus planes, crean su propia verdad. Y dicen, no, es que la verdad de hombre y mujer es la verdad de los cristianos que creen en la Biblia. Pero nosotros tenemos otra verdad y nuestra verdad es esta. Pero amado hermano, ¿a dónde irá el mundo si cada uno fabrica su propia verdad? ¿A dónde estaremos, hermanos? Bueno, ya estamos como estamos porque cada uno fabrica su propia verdad. No, la verdad es una, y la verdad es la palabra de Dios. Y la verdad es Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, punto. Amén. Él es la verdad. Entonces, hermanos, si la palabra de Dios es la verdad, entonces el diablo va a venir para poner dudas. ¿Será que Dios quiso decir eso? ¿No será que estás entendiendo mal? Y entonces, ante esa persuasión, que no sabemos cuánto tiempo fue, así que por favor no hable con el diablo. No hable con el diablo, hermano. No deje que el diablo le hable tampoco. Mire lo que dice la Biblia, mire qué peligroso, y no solamente para las hermanas o las mujeres, sino también para los hombres, porque a veces los hombres oyen mucho al diablo también. Pero mire lo que dice la Escritura de lo peligroso, hermanos, en el capítulo 2 de la primera carta a Timoteo, en el capítulo 14. Vea lo que dice la Escritura. Dice, Adán, aunque fue formado primero, pero en versículo 14 dice, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. O sea, traspasó la obediencia. La palabra transgresión significa traspasó la obediencia, dejó de obedecer, desobedeció, podríamos decir como sinónimos. Es decir, quebrantó el principio de la obediencia. Pero dice la palabra que, hermanos, el enemigo, fíjese, sacó todos los arsenales, porque Eva era la mujer más inteligente, hermanos, de aquel momento, porque era la única, primero, y segundo, porque estaba en su estado perfecto. Entonces era una mujer sumamente inteligente. Pero el diablo sacó todo lo arsenal, hermanos, que tenía para convencerla de lo contrario. Y es lo que Satanás, Jesús le llamó en el Nuevo Testamento el padre de la mentira. Usted se puede imaginar lo que significa padre de mentira. Es decir, es una persona que es capaz de engañar a la persona más inteligente. Por eso es que dice la Biblia, no dejen de congregarse. Yo los felicito porque está aquí. Porque cuando nos congregamos nos fortalecemos. Porque oramos, porque oímos la palabra, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Viene por, hermanos, fortalecernos en el Señor, y eso es importante, no como aquellos, dice la Biblia, que ya se acostumbraron a no congregarse. A estos son los más débiles, a los que el enemigo engaña con más facilidad. Pero a los que están fuertes en la palabra, en Dios, en la verdad, en la oración, en la santidad, hermanos, en la palabra, en los principios de la palabra, el diablo, hermanos, tendrá que huir en el nombre de Jesús. Porque sabremos cómo reprender la obra del diablo cuando el diablo quiera, hermanos, tratar de convencernos de lo contrario,
de lo que agrada a Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque en esta parte, hermano, fue la debilidad. Y fíjese, entonces dice el apóstol Pablo, entró el pecado. Primero entró el pecado a la primer pareja, que fueron los transgresores de la obediencia a Dios. Y luego ellos, como representantes de toda la humanidad, hermanos, nos metieron a todos en el pecado. O sea que desde que nacemos, ya, hermanos, venimos marcados con el pecado. Es por eso que aunque usted no le enseña a un niño a ser, por ejemplo, a ser egoísta o pleitisto, el niño comienza a decir, no, esto es mío y no se lo presto a nadie. Y aquel que me lo quiere quitar le da un su, ¿verdad? Y lo empuja y lo aruña esto es mío. ¿Quién enseñó al niño eso? Nadie. ¿Pero por qué lo hace? Porque ya en el ADN espiritual viene la marca, hermanos, del pecado. El pecado produce muerte. Y la muerte en 3 dimensiones. Lo primero es la muerte espiritual, dice Efesios 2:1. Vamos ahí a la palabra, para que no diga el hermano Galán se inventó estos 3 tipos de muerte. Y Él os dio vida a vosotros. Pablo está hablando a los convertidos de Éfeso. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais. Está hablando de la condición anterior antes de conocer a Cristo. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que, espero que no se ofenda a nadie, pero toda persona que nace, hermanos, no importa que nazca en el hogar más santo que haya sobre la faz de la tierra, hermano, nace muerto espiritualmente. Porque nacen separados de Dios, porque nacen dominados por la naturaleza, hermanos, del pecado, y de eso nadie se puede librar en este mundo. Entonces dice la palabra que hay una muerte espiritual, que aquí lo declara el apóstol Pablo, que es, hermanos, vivir separado de Dios. Cuando una persona vive separada de Dios, entonces se entrega a los delitos y a los pecados, que es el resultado de una persona que no conoce a Dios. Toma para sí cualquier cosa que encuentre en el camino. Segundo tipo de muerte es la muerte física. O sea, es una realidad que no podemos, hermanos, evadir. Es la muerte. No nos gusta oír de muerte, ¿verdad que no? Bueno, los que estamos en Cristo sí, porque dice la Biblia que ganancia es para los que estamos en Cristo. Pero nadie nos queremos morir, hermano. Como un hermano dijo, ¿cuántos quieren ver al Señor y estar en su presencia allá en los cielos? Amén, dijeron todos los hermanos de la congregación, 100%. Y la segunda pregunta, ¿cuántos quieren morir ahora? Nadie. Pues queremos estar con el Señor, pero no queremos morir, hermano. Pero una cosa que no podemos evadir, usted y yo, en la realidad, y yo cuando voy a ministrar, a orar por una familia en un funeral, el Señor me acuerda y me recuerda y me dice, un día aquí te van a estar orando por tu familia, aquí también. Porque cada vez que vamos a un funeral, Dios nos recuerda, hermanos, que está establecido, dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice que está establecido como una ley divina que el hombre, dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, cuando el hombre muera, después de la muerte, va a tener que compadecer delante de Dios para el día del juicio, hermano. Los que estamos en Cristo, ya fuimos librados del juicio, gloria a Dios.
Pero todo hombre, toda persona, grande, pequeño, a través de la historia, un día después de la muerte, viene el día del juicio. Dice la Biblia, está establecido que el hombre muera. En otras palabras, amados hermanos, a menos que usted y yo, si Cristo viniera hoy, no fuéramos en el rapto de la iglesia, pero a menos que eso suceda, nos vamos a morir un día. Amén, hermanos. No le tenga miedo a la muerte. Diga amén. Pero como soy cristiano, ganancia es para mí morirme, porque me voy con Jesús, porque estaré con el Señor, porque estaré en su gloria, porque le voy a ver cara a cara, porque le voy a dar un gran abrazo al Señor Jesucristo cuando yo llegue a su presencia. Hermanos, es una ley, una realidad. Y la otra cosa es la muerte eterna. Capítulo 20 del libro de Apocalipsis y versículo 15. Vea lo que va a suceder, hermanos, después de que todos los hombres que no hayan lavado sus culpas en la sangre del Cordero, vea lo que va a pasar. Dice capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, en pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, donde están escritos los nombres de aquellos que recibimos a Cristo. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos, o sea, en los cementerios, dice que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, interesante, porque la muerte y el Hades son dos espíritus que tienen el dominio de la muerte, hermano. Entonces dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, quiere decir que el lago de fuego es el estado de una eterna separación de Dios, y serán lanzados ahí, hermanos, todos aquellos que no se encontraron registrados en el libro del Cordero. Ahora la gran pregunta, ¿está su nombre registrado en el libro del Cordero? Amén. ¿Está registrado su nombre? Hermano, ¿y cómo se inscribe mi nombre en el cielo? Cuando usted le dice a Cristo, creo que tú entregaste tu vida en el Calvario por mí, creo que tú sufriste por mí, creo que tú llevaste mis pecados en la cruz del Calvario, y ahora yo recibo ese milagro de la salvación por medio de tu sangre preciosa. Señor, me entrego a ti. Cuando nos entregamos a Cristo porque hemos creído en la obra de Cristo, es cuando nuestro nombre se escribe en el libro de la vida. Entonces son los únicos que no quedarán expuestos a la muerte eterna. Ahora, esto es la herencia de Adán en lo espiritual. Por causa del pecado nos heredó el pecado, y por causa del pecado nos heredó la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna, que están incluidas como consecuencias, hermanos, del pecado. Y ahora quiero terminar con esto, que es el contraste y lo más importante. Ahora, si esta herencia, hermanos, hemos recibido de Adán, tanto en lo físico como en lo espiritual, a causa del pecado en ellos, hermanos, entonces vea usted en este contraste lo que Cristo hizo y el valor que tiene, hermanos, la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso dice la palabra en el versículo 15, volviendo a Romanos 5, dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, hablando de Adán, murieron los muchos, o sea, todos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Y quién es ese hombre? Jesucristo. Está hablando del don.
¿Y cuál es el don? El don de la salvación, gloria al Señor. Usted y yo en Cristo hemos recibido el don de la salvación. Amén. Hemos sido, por eso decía el apóstol Pablo, él decía, si yo me muero, ganancia es para mí. Porque es la manera como yo voy a estar con mi Señor en el cielo. No le tenía temor a la muerte. Por eso es que a Pablo, hermano, lo llevaban a la cárcel y nada. Lo apaleaban y lo dejaban casi muerto. Y él se levantaba y seguía predicando la palabra. Lo llevaban al calabozo más profundo, diríamos hoy, hermanos, al de alta seguridad. Y ahí él cantaba himnos y predicaba el evangelio de Jesucristo. No importaba qué es lo que hicieran contra él. ¿Por qué? Porque su vida estaba escondida en Cristo. Y vivir en Cristo, dijo él, para mí la muerte es ganancia. El don de la salvación. Pero vea qué lindo. Esta es la herencia que recibimos de Cristo. De Adán por el pecado recibimos el pecado y la muerte. Pero de Cristo, amado hermano, a través de su muerte en la cruz del Calvario, recibimos el don de la salvación. El don de la salvación. Ahora, dice por gracia, que es el tema que hemos estado estudiando en este libro a través de ya varias semanas. La gracia, no es que yo pueda comprar. La salvación no se puede comprar, hermano. La salvación no se puede comprar con buena conducta, no se puede comprar con dinero, no se puede comprar con ningún otro tipo de esfuerzo. Ningún ser humano puede ganar por oración, por vigilias, por ayunos. La salvación se recibe por medio de la fe en la persona de Jesucristo. Porque es por gracia, es por misericordia que usted y yo podemos recibir, hermanos, la gracia divina. Así que este don de la salvación viene como herencia a través, hermanos, de la gracia de Dios por la fe en la persona de Jesucristo. Y sabe, vea qué lindo, porque la salvación habla de perdón, la salvación habla de la justificación, la salvación habla de la santificación, la salvación habla de que somos ahora hijos de Dios, la salvación habla de la vida eterna. Si a través de Adán, hermanos, nosotros recibimos muerte, en Cristo hemos recibido vida y vida en abundancia. De tal manera que Jesucristo, dice la Biblia, que el que cree en Él tiene la vida eterna. Usted y yo, si hemos recibido a Cristo, amado hermano, ahora ya no está la muerte, digamos, como nuestro destino, sino que ahora nuestro destino es la vida eterna en Cristo Jesús. Usted y yo vamos a permanecer toda la eternidad, amado hermano, al lado de aquel maravilloso Dios que un día envió a su Hijo para que a través de su muerte usted y yo fuésemos redimidos, rescatados del pecado para tener vida eterna. Por eso dice el versículo 17, pues si por la transgresión de uno, hablando de Adán, reinó la muerte a todos, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Qué es lo que quiere usted como herencia? ¿Quiere el pecado y la muerte de Adán? ¿O usted quiere la herencia en Cristo, que es perdón, que es misericordia, que es salvación, que es vida nueva, que es vida eterna? Yo quiero la herencia de Cristo. No sé cuál herencia usted quiere, pero yo quiero la herencia de Cristo. La herencia de vida, la herencia de esperanza, hermanos, que el hombre definitivamente necesita. Oremos al Señor. Padre, en esta hora, Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en Cristo hemos recibido la herencia de la salvación y la herencia de la vida eterna. Señor amado, gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú nos revelas cuál sea tu buena voluntad para con nosotros.
Señor, gracias porque hemos recibido a través de Cristo la herencia de salvación, la herencia de vida eterna, Señor. Ahí queremos, oh Dios, afincar nuestra fe, nuestra esperanza en Cristo, el autor de la vida, el fiel y buen pastor de nuestras almas, Jesús de Nazaret. A ti te damos la gloria, Señor. A ti te damos la alabanza, la honra, el honor. Señor Jesús, queremos vivir para ti, Señor. Queremos vivir agradecidos por todo lo que tú nos has dado. Queremos vivir agradecidos, Señor, porque tú has quitado, Señor, ese camino de muerte por el cual íbamos. Y ahora tú nos has dado nueva vida. Nos has dado una nueva esperanza. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia, Señor. Si hay alguien aquí en el templo o allá a través de los medios que necesita entregarle su vida a Jesucristo, yo le pido que ahí donde está usted ore conmigo y le digamos al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti para pedirte perdón, Señor, por todos mis pecados. Tu palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Señor, salva cada alma aquí que no te ha conocido. Dígale a Cristo: Señor Jesucristo, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdóname, límpiame, cambia mi vida, dame la vida eterna que tú has prometido para mí en tu santa palabra. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta salvación tan grande. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia.